estamos en el capítulo 16 de Apocalipsis, ya al final del periodo de la gran tribulación. Son juicios que se están superponiendo uno con otros. Viene a ser este momento donde Dios reclama al mundo por el pecado, y cuando hablamos del mundo estamos hablando del mundo pecador que ha quedado luego del rapto. La primera copa, que fueron las llagas, se derrama sobre los hombres que habían negado o que no habían aceptado la salvación, y que habían aceptado ser sellados por el anticristo y con el número de la bestia. Podemos inferir que hay otras personas que son los que no han aceptado el dominio de la bestia, ni han aceptado adorar a la bestia, y que ese remanente, el Señor tiene un trato especial para ellos, ya que ellos en medio de esta tribulación han aceptado el martirio, han aceptado exponerse a la muerte antes que ceder ante el dominio del anticristo. Tenemos la segunda copa en Apocalipsis 16:3, la sangre en el mar. Vemos cómo ahí se completa el juicio que habíamos visto en las trompetas, sino que era la sexta trompeta que hablaba de que una piedra como de fuego caería sobre el mar, y una tercera parte del mar se convertiría en sangre. Vemos cómo aquí entonces se completa, y toda el agua salada va a convertirse en sangre. La tercera copa, que ya podemos verlo también como una extensión de esa misma plaga, todo se convierte en sangre. Mencionábamos o enfatizamos cómo Dios, con ese acto, con ese juicio sobre los hombres de pecado, está reclamando la sangre que ellos tienen en sus manos, la sangre de los mártires, la sangre de los que ellos mataron, hicieron que murieran en medio de la tribulación, inclusive en medio de antes del rapto, de las personas que también durante la historia habían muerto por la causa de Jesucristo. Pues la sangre de todas estas personas, pues entonces viene a ser vindicado, se hace justicia con estas personas que murieron y dieron su vida y su sangre por la causa de Cristo. Lo vemos como una respuesta a la pregunta que hacían los mártires que estaban bajo el trono en el capítulo 6. Podemos ver esta ilustración donde ellos le dicen al Señor: Señor, ¿hasta cuándo tú vas a vengar nuestra sangre, verdad? Y entonces el Señor le dice: no, todavía no, espera un poco, porque todavía falta gente para que van a aceptar el mensaje. Ha llegado este momento donde Dios entonces está reclamando la sangre de todos estos mártires que murieron. Una amistad mía me dijo en estos días que eso que había pasado, eso de lo que tú estás hablando de los mártires que pedían justicia, eso legalmente se llama justicia retributiva al mal que recibieron en un momento determinado. Es como una compensación. Sí, lo entendería como que el juicio o el castigo tiene que tener relación, llevar proporción con el mal que se ha hecho. Desviándonos bien poquito y volvemos al tema, pero como la misma máxima de que ojo por ojo y diente por diente, que todo el mundo pues lo escucha y lo menciona, y lo trabajamos como algo bárbaro. Como quien dice: mira, me están mandando que si te saca un ojo, pues tú saques un ojo. Te tumban un diente, pues tú le tumbes un diente. Pero desde el punto de vista, hay muchas cosas que uno las toma en un solo plano, y realmente tienen otras formas de verlo, porque por lo menos una explicación que yo le encontré todo el sentido del mundo. Pues mira, un ojo por ojo y diente por diente, lo que está es velando de que si yo te hago un daño, si yo te saco un ojo, pues tú no me mates por eso, o tú no, o sea, que no hagas que el castigo que yo voy a tener no puede ser desproporcionado a lo que yo hice. O sea, realmente lo que quiere decir no es tanto el hecho de que si me sacaste un ojo, pues te voy a sacar con un ojo, sino que, pues mira, si yo te causé un daño a ti personalmente, pues mi castigo no puede ser una cosa, o sea, que ahora yo voy a pagar con mi vida. Te choqué el automóvil, pues me quedo con tu casa. Pues eso no tiene proporción, no guarda relación. También se podría decir, perdón, que lo que tú siembras es lo que tú cosechas. ¿Se podría decir también? Pudiera decirse, pero aquí fíjate que cuando estás hablando de sembrar, estás hablando de esperar un fruto. Y pues sí, lo que tú siembras, si tú siembras bondad, pues vas a recibir, deberías recibir bondad. Si siembras buen trato, exacto, pues vas a recibir
proporción a eso. Sí, exacto, sí, Nila. Sí, quería comentar que cuando leemos esto y vemos con relación, digamos, a la tercera copa, que se impacta toda la tierra, y cuando hablamos de los que están en el trono, que le dicen, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar esperando? A mí me llama mucho la atención el hecho de que él le dice, se le dice a ellos que hay que esperar hasta que otros que están por entrar, pues se cumple el tiempo, ¿verdad? Y cuando lo traemos a la vida nuestra diaria, es para mí bien importante, porque muchas veces pasamos por situaciones, ya sean los trabajos, ya sean la familia. Cuando hablábamos ahorita fuera, antes de comenzar la grabación, de las situaciones que tenemos que ser firmes ante ciertas posturas, ante ciertas situaciones que se presentan en la sociedad, y que quizás muchos familiares, muchas personas amigas que amamos, pues no comparten nuestra opinión. Y el hecho de nosotros ser firmes, muchas veces pasan tantas cosas que uno se ve agobiado, y quizás hasta cierto punto podemos ver que como que no hay justicia. Pero lo maravilloso del Señor es que Él siempre nos dice que Él tiene control, Amén, que suya es la venganza, que eso demanda de nosotros esperar. Y esperar es lo más difícil que el ser humano puede hacer, sobre todo cuando se encuentra en situaciones, cuando uno está en angustia, cuando uno está en dolor. Decirle que alguien me diga, no, ves que tienes que esperar, no, claro, es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Y aquí en este relato, cuando vemos lo que está sucediendo y cómo se habla de que se reclama la sangre vertida de los profetas, ya aquí estamos obviamente ante el juicio final ¿verdad? En las postrimerías de la venida del Señor, pero vemos que en su tiempo, como dice Eclesiastés, toda la vida tiene su tiempo. En su tiempo el Señor hará justicia, y los que hemos sido justos, los que hemos creído en Él, pues no vamos a estar desamparados. O sea, como dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y esto es bien importante, traerlo, ¿verdad? Leerlo y verlo en el contexto de lo que pasará, pero sobre todo traerlo al momento de hoy, que cómo esto me ayuda en mi vida, cómo puede ser de provecho el yo esperar en el Señor. Y entonces llegamos a la cuarta copa, Apocalipsis 16, los versos del 8 y 9, y es la plaga de fuego. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Dice, oí a otro que decía desde el altar, decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y pues nos da luz sobre esto. O sea, nosotros pues tendemos a veces a cuestionar la justicia de los juicios de Dios. Y aquí pues el ángel está enfatizando el hecho de que los juicios de Dios son justos. Aunque a nosotros de momento en nuestro análisis finito podamos entender como que eso no debería ser así, porque pues mira, pero o sea, el ángel está diciendo algo categórico. Los juicios de Dios son todos justos y verdaderos. Cuando Dios está trayendo estos juicios, son justicia, no es venganza por venganza. Y entonces pues vemos el cuarto ángel, cuarta copa del juicio, y dice que el sol, la copa cayó sobre el sol y que fue dado quemar a los hombres con fuego. Esta imagen es interesante, una de las máximas que menciona y que está en la Biblia es que cuando Dios crea el sol, lo crea para que el sol brille sobre justos e injustos. Nos hemos topado con eso, donde nosotros pues nos encontramos con situaciones donde vemos algo que es para todo el mundo. Cuando hay un problema, muchas veces pues nos ataca, todos lo sufrimos, los justos y los injustos, pero en este caso, el caso del sol, está haciendo este juicio dado para quemar a los hombres.
Hay muchas teorías sobre esto, en términos de cómo pudiera Dios hacerlo. La realidad es que Dios tiene toda la forma de hacer esto, o sea quitando la capa de ozono, sea haciendo lo que Él quiera hacer, pero la realidad es que nosotros entendemos y sabemos que Dios tiene el poder para hacer esto. Lucas 21:25. Me llama la atención de que a pesar de que esto está sucediendo, la gente que está padeciendo estos males sabe de dónde viene. Ay, sí. O sea, que aquí no hay cuento alguno de que esto, porque fíjate, yo siempre he establecido una diferencia entre vivir y existir. Y para la persona que solamente existe y que se muere solamente existiendo, que nunca ha vivido, es decir, que no ha tenido ese encuentro personal con el Señor, porque el Señor quiere que tú y yo tengamos vida y la tengamos abundante. Pero el que no llega a encontrar esa verdad en su vida, solamente existió. Y para una persona que solamente existe, todos los días son iguales y Dios no pinta ningún color de su existencia. O sea que esa gente muy remota, estas cosas como que me ocurre porque fue la voluntad de Dios, o él va a venir algún momento. Todas estas cosas que tienen que ver con Dios son cosas como muy de, que va, eso es una cosa que ocurrir muy apartado de mí, muy lejos de mí, mucho por allá, y no le doy ni siquiera importancia porque yo solamente existo, ¿no? Y lamentablemente hay gente que vive así, que muere así, ¿no? Sin conocer la verdad que es Cristo, pero me llama la atención que aún estas personas saben de dónde viene todo eso, y aún viendo de dónde viene todo eso y del daño que les causa, abran la boca y empiezan a tirarle a Dios. Entonces tú te preguntas, ¿pero qué tipo de es la que se está quedando, por Dios? Que encima de eso están sufriendo de esta manera, porque ya les acabaron el agua, porque en el anterior les acabaron el agua potable, ya no existe. ¿De dónde van a sacar agua si todo está lleno de sangre? Encima ahora lo están quemando y aún así van a tirarle a Dios. Pero de verdad que esta gente tiene el corazón duro. Yo he escuchado, sí, el faraón tiene el corazón duro, pero como siempre, ¿no? Uno ve eso como los toros tras la barrera, ¿no? Pero de realmente ver una persona de corazón es una cosa muy fuerte para un cristiano, porque no nos cabe cómo en la cabeza de esa persona puede ser tan reacia al poder de Dios. Uno tendería a pensar que con todas estas cosas las personas van a arrepentirse, o sea, y luego al final de la discusión ahí, pues vamos a ver, a tratar al final ese punto, pero cómo la persona en vez de arrepentirse lo que hace es que se ponen como más duros, más tercos, y pues vemos al final de lo que leyó Ángela, dice, y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. Miren, yo quería, justo lo que decía Benjamín, ¿no? El Señor ya se muestra en el capítulo 8, el versículo 12 de Apocalipsis, donde ya Él toca al sol, pero la tercera parte, ¿no? Lo vimos. Entonces ya la gente vio algo de lo que está sucediendo, o sea, de todo lo que están sufriendo, pero sigue evolucionando la maldad y el juicio es más intenso y acá ya vemos que es todo el sol, ¿no? Y entonces, con respecto a lo que decía Benjamín, del corazón endurecido, yo no sé quiénes de ustedes han sido creyentes desde siempre, pero como yo les he compartido mi testimonio, yo tengo dos etapas en mi vida, ¿no? Sin Cristo y con Cristo. Entonces puedo ver que realmente cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, tenemos un corazón duro, una venda en los ojos. Yo oía el Evangelio, oía muchas cosas de estas, pero no las entendía. O sea, nuestra naturaleza es pecadora y es bien difícil querer que por sus propias fuerzas la gente pueda entender esto. Solo el Señor puede hacer la obra. Y por eso que yo siempre digo, tenemos que seguir orando para que Dios toque los corazones y la gente pueda entender este mensaje, porque en nuestra naturaleza humana no lo entendemos. Yo lo he vivido. La mamá de mi esposo era creyente por 30 años y ella oraba de rodillas por su hijo. Entonces, esa para mí es una lección de orar, de no cansarnos, de seguir orando y compartiendo la palabra, porque uno está ciego y podemos decir inclusive que somos buenos, que tenemos valores, que tenemos una formación en el hogar, que hemos ido a un colegio religioso, muchas cosas, pero sabemos que nuestro corazón es malo. Ahora que conocemos la palabra, que necesitamos de Dios para poder tener un cambio de vida, que Él es el único que cambia nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida completa.
Y así como el faraón, nosotros seguimos orando por mucha gente que está en nuestra lista de oración y que vemos de año a año, años y años y no entiende, pero sí vemos también la gracia de Dios en la vida de otros que sí han aceptado al Señor, y es el caso de mis hijas, ¿no? O sea, aceptaron al Señor después de que yo conocí al Señor, una al año siguiente, la otra después de 5 años, la otra después de 10 años, o sea, y yo de rodillas al lado de la cama de ellas cuando ellas no estaban. Entonces, seguimos orando así por toda la gente que nosotros tenemos en nuestra mente, hacer nuestras listas, hermanos, nuestra lista de oración, porque no esperarán el apocalipsis, pero cualquiera muere hoy. Sabemos el destino de esa persona. Es bien importante lo que tú traes, o sea, la importancia de estos estudios, de comprender y estudiar la palabra del Señor, es precisamente eso, el mensaje de que hoy es el día, hoy es el momento, este es el año agradable del Señor, este es el momento de salvación, el momento que Dios tiene las puertas abiertas, el Espíritu Santo está sobre la tierra tocando los corazones, usando a las personas que hablan para que toquen, porque nosotros cuando nos acercamos a alguien, lo primero que hacemos es pedirle a ese Espíritu Santo de Dios que vaya primero antes que nosotros y toque la puerta y vaya preparando el camino para que esa persona pueda recibir, pueda entender, pueda hacer suyo ese llamado, ese mensaje. Y pues esto es lo importante, de que este es el momento, este es el día, no es después que haya pasado el rapto, no es cuando esté en la gran tribulación, no, el momento es ahora. Todos los que han pasado y que han muerto, pues no han tenido todavía esa oportunidad. Sin embargo, ya se cumplió su momento. Y por eso es que el mensaje es tan importante hoy en día, porque todavía nosotros podemos escucharlo y podemos traerlo y podemos proclamarlo para salvación de las personas. Y sí, la oración sin cesar, eso es clave. Yo siempre doy testimonio de mi abuelo, que mi abuela por más de 20 años siempre estuvo orando por él, y fumador empedernido, y pues el Señor lo tocó y permitió que la prueba, cuando viniera la prueba, pues él pudo aceptarlo y pudo darse cuenta del error en que estaba, y luego de eso, pues pudo vivir 20 años más después de ese momento. Un cáncer de garganta que por poco muere en ese momento, pero el Señor fue bondadoso y permitió que él luego de eso pues pudiera aceptarlo, porque sí, como vemos aquí con las personas en la gran tribulación, o sea, hay dos caminos, ya tú puedes, la prueba que te llegó y como, o sea, eso está ahí, tú puedes tomar la actitud de arrepentirte, de pedirle al Señor qué tú tienes para mí, cómo yo puedo salir, si tú quieres que yo salga de esto, y aceptar que nosotros, aunque nosotros lo creamos, nosotros realmente no tenemos el control de todo, y el Señor es el que tiene el control al final. Y si nosotros podemos entregarle nuestra vida al Señor y permitir que Él haga la obra, o como pasaba, como profetiza aquí en ese momento, que las personas pues van a renegarse. Es de la misma forma que el pecador que estaba al lado de Jesús en la cruz, en cuestión de, ¿verdad?, presenciar, ver y poder reconocer, llegó a su corazón. O sea, en cualquier momento nos llega. ¿Y cuánto le quedaba de vida? Le quedaba bien poquito, ¿sabes? Y no sabemos cuándo Dios llega, y esa relación directa de la persona con Dios, que es el que, ¿verdad?, tiene el poder para limpiar nuestros pecados, puede llegar en cualquier momento. O sea que a veces nos sorprendemos, ¿verdad? La oración es sumamente clave en el proceso, pero puede ser algo que sea justo antes de la muerte de la persona, y Dios lo hizo porque así era como Él quería que fuera. Y en ese ejemplo vemos las dos caras, porque está el que lo acepta y está el otro caso que no lo acepta y le dicen nada. Eso es así. Y también hay que tomar en cuenta en el momento en que esto está sucediendo, una cosa es no creer en Dios y quizás tener pues una posible apertura a yo no creer lo que tú me estás diciendo, pero te estoy escuchando. En este caso están pasando una serie de situaciones, ¿verdad?, de juicio,
pero no podemos olvidar que estas personas que dicen no se arrepentían, es que también están bajo el dominio de Satanás. Estas son las mismas personas que fueron selladas, estas son las mismas personas que le sirven a Satanás. Y es muy difícil, pensaría yo, que cuando ya tú estás en ese mundo de adorar el mal, tú puedas tener quizás una claridad de tu ver a Jesús, de tu ver a Dios. Porque yo puedo entender lo que dice Rupi, que en el último momento puede suceder. Pero en esto que estamos estudiando, en esto que está sucediendo, donde ya estamos hablando de que hubo el rapto, ya estamos hablando de todas las oportunidades que se dieron antes con las trompetas, con los sellos y demás, y no se han arrepentido, pues mira, nos da un indicio de que estas personas adoraban y servían a Satanás. O sea, era muy difícil que se arrepientan, porque ya las personas tienen su propio Dios y Señor, y es la Trinidad, la de Satanás, la que está reinando sobre ellos. Lo que pasa es que para mí es difícil, Nilda, pensar que todavía no hay una oportunidad para ciertas personas. ¿Ves? Es como que nuestro Dios es un Dios misericordioso y viene, ¿verdad?, la ira, porque obviamente nos dice, ¿verdad?, el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de las 7 ángeles. Pero yo creo que a pesar de que esto esté ocurriendo, el amor de Dios es tan grande. Amén. Digo, hay algunos que van a blasfemar y no van a echar para atrás, obviamente. A lo largo de todo esto que hemos estado viendo durante la gran tribulación, sucedió con los sellos. Después del 6º sello hubo ese paréntesis, después de la 6ª trompeta también. Y aquí vamos a ver que entre la 6ª y la 7ª copa, pues también hay un paréntesis donde Dios vuelve otra vez a hacer ese llamado. Aquí habemos ahora mismo 10 personas, pueden haber 10 puntos de vista distintos de la misma situación, pero una cosa es cierta, es que solamente Dios sabe qué va a suceder, y cuando sucede es que vamos a ver, mira, eso que le está pasando a aquella gente, mira, eso fue lo que nosotros estudiamos, y mira, así era que era. O sea, nadie lo ha visto. Esto es algo que pues no es especulativo, simplemente que son situaciones que tienen varias formas de verlo. Y pues mira, la realidad es que hay un mensaje claro, algo que está en blanco y negro, que dice que los que acepten la marca de la bestia y los que acepten sellar y adoren a la bestia, pues no van a ser salvos, punto. O sea, eso lo dice. Y entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues que hayan personas que todavía no, o sea, que estén ahí dudando pero yo no quiero adorar. Yo creo que eso está mal. A lo mejor todavía ellos tienen algún tipo de concern en términos de esto que está sucediendo. Ellos dicen, pues que esto no era así, esto no es correcto, y todavía esas personas pueden tener esa oportunidad. Y eso es algo bien personal. O sea, eso es un punto de vista dentro de los 10 que pueden haber aquí ahora mismo. Pero yo creo que sí, o sea, porque lo dice, o sea, va a haber ese momento donde dice, más adelante, creo que es en el versículo 15, creo que es que lo menciona, donde tienes esa oportunidad. Pero es cierto, o sea, la realidad, el mensaje es claro, es que el momento es ahora. Una vez que ya tú entraste a este periodo, o sea, va a ser bien difícil, va a ser bien cuesta arriba. Es como decir, vas a pintar la casa con rolo, o yo te presto un pincelito y tú lo pintas con pincel. O sea, hay una pequeña diferencia. O sea, pero una cosa es mucho más difícil que la otra. Y pues sí, debe haber un momento de arrepentimiento, inquietud. Yo la comparto también, pero lo que nosotros no podemos caer es en el discurso de que pues este es el momento y ahora es el momento de la salvación, pero si no, pues después no te preocupes, que después lo puedes hacer. O sea, eso es lo que no podemos. Tenemos que mantener la urgencia del momento, la urgencia de
del llamado a las personas de que hoy es el día en que el Señor te está llamando. No es que si viene el rapto, pues no te ocupes, tú mantente en la orillita, no es que crees el sol y tápate de los granizos, pero no, mira, este es el momento. Si tú quieres invertir tu tiempo, tu vida correctamente, pues este es el momento, inviértelo en el Señor, en aceptarlo y en vivir la vida como Él le agrada. Se llama el tiempo de la gracia. Habrá señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas. Y aquí en la tierra las naciones del mundo entrarán en caos, perplejas por los mares rugientes y las mareas extrañas. Esta es una profecía que la hace el Señor, ¿verdad? Como está profetizando ya estos tiempos del fin. Y en Isaías 24:6. Por esa causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Isaías 42:25. Por lo tanto, él derramó su furia sobre ellos y los destruyó en batalla. Las llamas los envolvieron, pero aún así se negaron a entender. El fuego los consumió, pero no aprendieron su lección. Qué cabeciduros eran, ¿verdad? No, qué cabeciduros eran. Fíjate que estamos hablando de una profecía de lo que estamos discutiendo ahorita, cómo a pesar de enfrentarse y ver, tener eso de frente, es como cuando nosotros vemos un nene pequeñito que va hacia un peligro y nosotros, pero quítate aquí, pues nosotros sabemos lo que viene, pero es como que no, o sea, él no ha visualizado que esa puerta da tan duro o que ese perro muerde duro, o sea, pues no lo visualiza, pues está pensando como, estamos viendo como algo así, una negación. Y según se lee, el Señor está esperando que en ese momento que está pasando eso, se arrepientan, porque eso de decir, pero aún así se negaron a entender o arrepentirse, quiere decir que están esperando que por lo menos en ese momento hay un cambio y se vuelvan y se arrepientan. Pero entonces lo que enfatiza es que ni aún así, o sea, que el Señor sí está esperando que ellos se vuelvan a Él, pero el corazón está tan entenebrecido que no aprendieron la lección. O sea, ahorita cuando leamos al final, vamos a entender un poco más claro ese panorama, pero es cierto, o sea, como tú dices, están entenebrecidos, están en negación, no están viendo, digo, y fíjate lo interesante de esto, porque una cosa es tú renegar de tu suerte, renegar de lo que te ha sucedido, pero dice ahí que blasfemaban contra Dios, o sea, ellos están conscientes de que esto eran juicios de Dios. Interesante eso también. Y como una notita, nos ubicamos ahora mismo en este momento donde tienes esa plaga del fuego, el sol está consumiendo, están los terremotos, o sea, hay una serie de cosas que están, las inundaciones, el mar convertido en sangre, el agua de los ríos, o sea, no hay agua, como decía Benjamín, de momento te encuentras sin agua potable, sin peces, o sea, esto es un caos completo. Todo esto se está dando y en ese mismo momento también viene esta situación donde el sol está quemando a todas estas personas que no han aceptado al Señor. Recalco que estamos viendo aquí los juicios de Dios. O sea, son juicios que Dios está ya emitiendo. O sea, ya nosotros hemos hablado en estudios pasados de que Dios ha emitido una sentencia, Dios ha hecho una declaración de lo que va a suceder, pues este es el momento donde está sucediendo. O sea, nosotros si lo comparáramos con un juicio, con un proceso legal, ya cuando el juez está emitiendo el dictamen, la sentencia, en ese momento no es el momento del acusado decir, no, pero espérate, no, es que yo pensaba que yo, no, ya el juicio se dio, ya ya se emitió la sentencia y ahora entonces ahora va a empezar a pagar. Es la idea de lo que estamos viendo aquí en este momento.